muchos saludos. Aquí estamos con Sandy, ya ven, en un nuevo capítulo de Bendita Hora, Bendito Bendito Café. café. Un nuevo tiempo de encuentro, de verdad, animarles en este día. De verdad, escríbanos, pónganos like, corazoncitos, mándanos mensajes, coméntenos ahí su emoji, nos encanta, nos encanta. Nos encanta. Cuando ponen comentarios y, ¡ay, de verdad! O sea, Nos hacen el día, nos hacen el sí, día. la verdad que sí. Así que de verdad, lo primero, aparte de súper Mm, saludarles, es animarles. Obviamente, compartan también aquellos videos que ustedes saben que le puede interesar a alguien, que le puede servir, que qué sé yo. Uy, mira, amiga, es justo lo que estábamos hablando la otra vez. claro. Esas cosas Hay pasan. diversidad en todas las temporadas como para compartir. Así es, así es. Y vamos a hablar de algo que es hermoso. Hermoso, hermoso, hermoso. Y digo hermoso porque de alguna manera, por alguna razón maravillosa que solo Dios sabe, tenemos nada menos que en la vida, en este mundo, sonidos. Y tenemos sonidos y tenemos la gestión virtuosa de estos sonidos, haciendo nada menos que música y mucha de ella llegando a nuestro corazón. Esta música me recuerda a tal cosa, ay, es como la de mi infancia, ay, a mí que me gustaba esta canción. Uno va pasando por un lado y dice, oh, o dice, oh, esta canción nunca me gustó, no hay manera, la escucho y ya la cambio inmediatamente. En fin, pero tantas cosas que nos evoca la música, tanto que nos evocan ciertas memorias incluso de ciertos momentos, de ciertas personas. ¿Por qué? Porque tienen efecto. Cada una de esas canciones, no solamente canciones, sino que los sonidos, sino que todo tiene entonces un efecto en nuestro cerebro. Es maravilloso cómo se vincula todo aquello, ¿no, amiga querida? Claro, cómo ha sido la música a través de los años, ha sido un elemento importante, incluso, o sea, cómo las culturas se han relacionado a través de la música, cómo ha evolucionado, cómo pasamos de cosas más rudimentarias a las cosas más sofisticadas que tenemos hoy. Pero finalmente la música siempre ha estado presente desde el inicio, ¿no? Cómo ha marcado naciones, cómo han marcado territorios, cómo han sido símbolos, ¿no? Tal vez en algún momento de alguna independencia de algún lugar. Digo, la música siempre ha estado involucrada en la historia, pero también hablando un poco de la música, cómo impacta nuestra vida, nuestro día a día, cómo impacta nuestro cerebro, o sea, cómo podemos comenzar a hablar de la música y nos podemos preguntar, ¿a quién no le ha pasado que cuando escucha una música le genera ciertas emociones? Porque finalmente la música, ya sea que venga a través de la voz, un instrumento o cualquier otro medio, son esas vibraciones, esas viajan a través del aire y tienen un efecto tanto en nuestra vida personal, emocional y psicológica. Entonces, hoy que estamos hablando y vamos a hablar un poco más de cómo los efectos de la música en nuestro cerebro, cómo es que se ha estudiado. ¿Qué tan beneficiosa hoy por hoy podemos decir que es la música en nuestras vidas? Hablábamos, por ejemplo, de evocar un momento, ¿no? Cuando estamos tristes, pues no sé, ponemos música un poquito más alegre. Cuando estamos tristes o melancólicos, que tendríamos que hacer todo lo contrario, pero decimos, no, esa en México dicen, esa está muy llegadora, esa canción me llega, esa es la que quiero oír. Y dices, pero ¿cómo no te vayas, te me vas a poner más melancólico? Pero esa es la que hoy es para este momento, quiero esa música. Porque finalmente tiene claro, un efecto en nuestro cerebro, porque de alguna manera está vinculado con ese sentimiento de placer inmediato. Tú escuchas algo y te provoca un cierto sentimiento, ya sea que te provoca la dopamina se manifiesta y tú dices, ya sea que estás contento, melancólico, demás, pero sí evoca un sentimiento interno. Entonces tiene mucho que ver cómo el cerebro lo capta. Por ejemplo, podríamos decir, ¿cómo es que la música se origina? ¿Cómo es que se genera? ¿Cómo es que nosotros registramos la música? O sea, la música viaja, o sea, son vibraciones que van a viajar primero, son estas ondas que van a ir a través del aire y primero van a ser captadas por el oído interno, luego por el tímpano. Y una vez que ya está por el tímpano, entra al oído medio y ahí
es lo interesante, pero todo eso sucede muy rápido, ¿eh? Porque no es como que, bueno, es un proceso, es tan rápido como una nota musical que oímos y ya lo relacionamos. Pero ya que está en el oído interno, hay unos tres huesitos que hacen esas vibraciones y precisamente esas vibraciones amplifican el sonido y se transmiten hacia el oído interno, ya del medio al interno, y se transmiten a través de los impulsos eléctricos auditivos y van al cerebro. Ahí se genera la música. Entonces, cuando yo lo estaba viendo, leyendo, decía, wow, qué increíble es el viaje de la música a través de nuestros sentidos. Y nosotros damos por hecho que ponemos una música y, ay, sí, pero todo lo que, por dónde viajó, cómo fue que se fue transmitiendo a través de todo ese sentido auricular y visual, porque también interviene parte de los nervios auditivos y auriculares que también viajan hasta el cerebro como esas ondas y ya lo registra como música. Y qué increíble que no nos damos cuenta cómo nuestro cerebro capta que esto es una música que me provoca un placer y que me hace sentir o evocar un momento o una situación. O sea, Claro. es muy interesante. Yo no lo había visto desde el punto de vista de, bueno, pues yo siempre oigo música y es la que me gusta o me recuerda algo, pero el pensar que viaja tan rápido y genera ese efecto en mí, Claro. yo no lo había visto desde ese punto de vista. Claro, no, es notable. Y cuando me hablas de esto, me recuerdo, ¿no? Esto como efectivamente las ondas sonoras, igual que todas las ondas, también de alguna manera suenan distinto en función del medio, como toda onda, ¿no? Por ejemplo, lo usual es que usted está ahí, ¿no? En un cumpleaños con piscina, con alberca, y afuera están, no sé, con música fuerte o mariachi o lo que sea, y usted dentro del agua no siente igual esa música, ¿no? Exactamente. ¿Y por qué me acordaba de eso? Porque justamente a nosotros, bueno, mi esposo toca guitarra, ¿no? Viene de una familia que tocan instrumentos y aquello. Y yo me acuerdo, claro, estando yo embarazada, ¿no? Que él Mm. se ponía a tocar, ¿no? La guitarra cerca, entonces ahí de la panza, la guata, como usted quiera, ahí el estómago enorme, y cómo mi hija, ¿no? Se iba como moviendo, se iba acercando, ¿no? Le gustaba irse como acercando justamente a la guitarra, en la medida que él se ponía a tocar cerca. Entonces, toda esa vibración, por supuesto que no puedo preguntarle qué era lo que se acuerda de aquello, pero sí me acuerdo del movimiento y cómo toda esa vibración entonces pasaba como pasaría y ella lo percibía como lo percibía para que se fuera como acercando y lo hacíamos, se ponía de un lado o se ponía del otro y yo sentía cómo se movía Movía. la bebé entera para un lado y otro. Claro, porque obviamente mucha gente dice que cuando los bebés son pequeñitos, por ejemplo en tu cuarto de cuna y demás, ponerle música clásica, ¿no? O música tranquila. Yo creo que es cómo viajan a ondas, ¿no? Puede ser que sí influya en la tranquilidad de la bebé, en no estrés, en no sentirse totalmente solita en su cuna, sino porque finalmente son ondas que viajan en el aire y tienen un efecto finalmente en nuestro cerebro. Tal cual. Hasta como tú me decías, tu bebé finalmente sabía que había algo que la atraía, porque tú me dices, si se movía hacia un lado Sí. o se movía hacia el otro. Entonces, ¿cómo es que la música que ha estado siempre en nuestras vidas puede inclusive a un bebé que todavía no nace, pero que está percibiéndolo, puede influir incluso en tu esta vez no podemos comprobarlo porque pues no le podemos, como tú bien dices, preguntarle, pero sí podemos decir, algo la movía, esas Así es. vibraciones de la guitarra la movían para que ella Así, pudiera o tuviese ese reflejo de querer acercarse más o moverse así hacia donde es. venían las ondas. Entonces es súper interesante. Así es, así es. Y las mías, las tres, efecto Mozart. Las tres. Yo le ponía Claro, a la hora de la siestecita del mediodía, las tres les tocó claro, eso es una Mozart. parte de una, digamos, una terapia que hace ya mucho tiempo que también es como una sugerencia, ¿no? A los bebés incluso hasta se habla que desde que la mamá está embarazada se le recomienda que usar ese tipo de música. Y también, por ejemplo, decían que cuando ya el bebé nace,
obviamente hay una relación de lo que él estaba en el vientre materno, cuando vuelve a escuchar esa música, la relaciona con el estado de paz que se generaba allá adentro, porque allá adentro estaba pero de lo más tranquilo y gozando de toda la tranquilidad porque todo el espacio era para él. Entonces, evoca, ¿no? Emociones, sentimientos que le hacen relacionarse en un estado en el que se sentía muy a gusto. Entonces, ¿cómo es que desde antes de que este bebé naciera ya estaba siendo influenciado por ciertas ondas que viajaban, ¿no? Tal Y que cual. él percibía desde el vientre? Entonces, bueno, pues podemos decir que también la música puede influir en nuestro cerebro desde cuatro, porque podemos hablar desde cuatro efectos o elementos en nuestro cerebro, por ejemplo, desde la emoción. Por ejemplo, cuando una mamá le canta a su bebé, ese vínculo que se genera, ¿no? Porque se percibe, el bebé percibe la voz cálida de quien le acoge con una canción y genera una emoción y genera un vínculo. Muy probablemente cuando esa persona crezca y su mamá en una edad adulta le cante esa canción, va a remontarse a ese momento que le generaba una emoción de abrigo, de protección, ¿no? Entonces ahí está Total. latente la parte emocional, cuando la música juega ese papel de influir en una persona. La memoria. También en la memoria viene a ser influencia la música, porque tú pones una canción y puede remontarte tanto a un momento, a un lugar, a un sabor, a un olor, evoca momentos, ya sea inclusive puede ser tristeza o alegría, pero te evoca y te remonta a ese lugar, hace que tú recuerdes y hagas remembranza de eso. Por ejemplo, yo escucho música, a mí me encanta la música de los 80, 90, yo oigo esa música y bueno, yo no sabes, yo haz de cuenta que yo estoy en esa época, aun cuando, porque literalmente me encanta mucho la música. Y bueno, mucha gente dice, ay, la música de antes, la mejor. Yo creo que cada etapa de la vida tiene su Sí, mejor música. No podemos decir que la nuestra era la mejor. Para nosotros lo es porque lo disfrutamos y porque fue claro. nuestro momento de disfrutar la música. Y cada generación va a decir, no, la mía fue la mejor generación de la música. Bueno, para mí, la música que me tocó en mi juventud es de las músicas en donde yo podía verdaderamente apreciar la música, apreciar los instrumentos, apreciar la calidad vocal de los artistas. Y a mí me encanta evocar, que me vengan a memoria, como bien dice, que influye en la memoria, cómo es que la música influye en mí cuando yo vuelvo a escuchar esa música. Evoca sentimientos, emociones, situaciones, colores, sabores, gente que tal vez he dejado de ver, pero que me regresan nuevamente a vivir. No sé si te ha pasado a ti algo así. Sí, y yo diría que también hay otro punto con la memoria, ¿no? Habemos los que tenemos una memoria auditiva para más como desarrollar, para captar información, quiero decir. Entonces, por ejemplo, yo desde muy chica fui de inventarme canciones para aprender cosas, ¿no? Entonces me tocó en algún momento cuando estudiaba, en algún momento en Chile se daba francés. Y entonces, Mira, sí, 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 sí. Y entonces los números me los aprendí con la canción, ¿no? En algún momento estudiando, ¿no? En el centro de entrenamiento bíblico y otros, me aprendía los versículos, les ponía una tonadita melodía, uh-huh, y una me los, tonada. claro, y me los aprendía y aprendía cantidad de cosas haciéndole una tonadita. Hoy en día, si invento algo, lo puedo grabar, ¿no? Pero sí, me los auto memorizaba, digamos, con la cancioncita, ¿no? Entonces, sí, la verdad es que efectivamente también aprender para las personas, digo, porque hay quienes son un poquito más visuales, un poquito más kinestésicos, bueno, yo soy muy auditiva, ¿no? Entonces realmente me venía excelente para aprenderme cosas, hacerme cancioncitas, hablando de la Claro. memoria. Claro, porque la memoria, cuando tú le pones música, te es más fácil que memorizar un texto plano. Entonces Claro, es más agradable cuando dices cómo era, tararararararara, y entonces ahí en ese tarareo le sí, puedes poner una información que te hace muchísimo más fácil recordar lo que si ves cómo era el texto, cómo era el artículo que era. Entonces, pero si le pones música también. Entonces tal sí es cierto. cual. Sí, sí, Tal sí. cual. No, por ejemplo, ¿no? Me sucede cuando yo como bailo, ¿no? Entonces a fin de año, cuando viene la presentación,
yo durante el último tiempo, ya están los pasos más o menos afinados, yo me acuesto, ¿no? Y antes de dormirme, pongo la música, cierro los ojos y me visualizo haciendo los pasos, Wow. pero siguiendo la música, ¿no? Entonces, que es algo que vi que también hacían, por ejemplo, las gimnastas olímpicas, que cuando hacen suelo, ¿no? Qué sé yo, lo que hacen es visualizarse y para eso ponen la música, cierras los ojos y realmente, como hemos dicho otras veces, el cerebro está convencido que estamos bailando mucho y yo estoy en mi camita. El cerebro se cree lo que le decimos, de verdad que Así sí. es que Y sí. también, por ejemplo, hablando del cerebro y de todo este aprendizaje, en el aprendizaje y en la neuroplasticidad, estaba yo checando, por ejemplo, para cómo es que influye la música en el aprendizaje, como ya lo dijimos, y en la neuroplasticidad. El cerebro, como bien lo hemos dicho, es un músculo que se puede ejercitar. Y cuando algunas partes, por ejemplo, pueden estar dañadas por algunas enfermedades degenerativas o demás, por ejemplo, un Alzheimer. Se ha comprobado que, por ejemplo, las personas que en su momento tenían canciones de niñez, de juventud y demás, cuando evocan esas canciones, esas partes dañadas del cerebro en donde ya no había memoria, la música hace ese trabajo. Regresarlas, por ejemplo, yo vi el caso de una abuelita en donde le comienza a cantar su nieta una canción que cantaban cuando ellas eran muy pequeñitas. Primero, la abuelita estaba quietita, oía nada más. Pero a medida que la nieta le cantaba, sus ojos se abrieron como diciendo, era como una ventana donde ella abrió sus ojos grandes y comenzó a cantar la canción. Entonces, ¿cómo es tan importante la música? Que se habla que en la neuroplasticidad es parte, es un elemento que se está descubriendo que puede ser de gran ayuda para reparar esas partes incluso que ya estaban dañadas. Entonces, imagínate, ya no nada más la canción, sino los movimientos, como tú bien dices, amiga, cuando te pones a practicar lo de la danza, claro, o sea, para ellos la memoria está, esa parte de la memoria que impactó la música en ese momento en su vida quedó tan grabada que son de los recuerdos que no se fueron, que están allí. Es cuestión de que, como si fuese un radio, digamos, vamos a sintonizar esa estación que sí me hace recordar algo que me hizo sentir tan feliz o me evoca un momento importante que marcó mi vida y lo vuelvo a vivir como si estuviese siendo en ese preciso momento otra vez. Tal ¿No? cual. Entonces, Hermoso. y bueno, pues la de la atención, escuchar, hablamos del aprendizaje, se recomienda que si estamos poniendo música para poder estudiar, lo recomendable, lo más recomendable es que no pongamos con letra, que todo sea un poco más, para que no cause cierta distracción, sino que en cuanto a la atención y que nuestro cerebro capte que esto es más bien para estar concentrados, para estar enfocados en algo que queremos aprender o desarrollar, que sea una música tranquila en el sentido que no haya distracciones. Entonces, Claro. dime, en esos cuatro No, aspectos yo veía que me encantó cómo es que la música puede impactar el cerebro humano. sí, sí, estaba pensando en lo último que decías, no particularmente, porque me ha llamado la atención lo siguiente, ¿no? Yo efectivamente cuando tengo que, por ejemplo, corregir textos, ¿no? Entonces tengo que estar leyendo, ¿no? Y bastante concentrada y todo eso. Y a veces, claro, yo nada, ¿no? Mi oficina es el comedor. O sea, Claro. entonces luego pasa la gente, no sé qué, meten ruido, en fin, y me pongo entonces auriculares y me pongo, ¿no? Música clásica porque la dejo bajita, pero me permite a través de estos elementos, ¿no? Los auriculares, como que eliminar el fondo, ¿no? Que es Aislarte del aislarme. exterior. Mm. Aun cuando estoy ahí, pues en pleno comedor, pero estoy aislada, yo me echo mi propio espacio y me concentro. Yo puedo estar horas, ¿eh? Pueden estar al lado haciendo lo que sea, yo de verdad me concentro muchísimo. Pero me ha llamado la atención porque, claro, somos generaciones distintas y personas distintas, porque tengo otra hija que también le gusta música clásica o ya lo sumo, ¿cierto? Jazz o bossa nova, pero tengo otra que no, que le gusta con voces, o sea, le gustan las músicas que le gustan, cantan y todo Con eso, letras.
con letra y haya gente, no haya gente, como sea, está sola en su habitación y a ella le sirve. O sea, tener como el ruido de fondo, Ujú. a ella le va bien, siempre. Y ella, incluso hay veces, ¿no? Ella estudia una carrera que tiene que ver con números y matemáticas y dice, no, veamos la serie, por ejemplo. Pero hija, no tienes que estudiar. No, es que a mí me viene bien porque la estoy escuchando, me dice. A ella le viene bien escucharla cuando Ujú. hace ejercicios de matemáticas para mecanizarlos. Guau. Hace, pero en el fondo está escuchando el diálogo de la serie, ¿no? Entonces, yo digo, es otra generación, porque, claro, ¿no? Escucha la serie en inglés y hace numeritos para acá, no sé, bueno, son personas diferentes, claramente, con habilidades diferentes, pero me llama la Claro. atención. Cómo ella lo asocia, eso no me es, o sea, lo asoció de tal manera que para mí inclusive me es una herramienta, porque fíjate, puede ser que esté asociado a algo que ella, algo que logre memorizar para en algún momento recordarse de algún texto, de algún dato, tal, no sé, pero como su cerebro, ¿no? Como todos ¿Sí? nuestros cerebros actúan de forma distinta y no tenemos que ser todos iguales, para ella, eso es una muy buena herramienta porque tal vez, no sé, su cerebro gestiona de una forma de que si escuchó esto, bueno, justo cuando estaba yo preparando tal cual, y lo relaciona con una palabra, alguna frase, y le puede resultar de beneficio para ella. Entonces es un mecanismo también que ella ya, su cerebro adaptó para sí misma y que sea una muy buena herramienta de estudio. Y uno podría pensar, no, si no es música instrumental y sin letra, como recomiendan, pero pues ahora sí que en las variedades y las herramientas se utilizan según las necesidades de cada persona, Tal cual, ¿no? exactamente, Entonces, exactamente. me encanta saber que hoy por hoy la música ha impactado nuestras vidas. Coméntenos, por favor, cuál ha sido ahora sí que el soundtrack de su vida. Sería interesante escucharlas. Imagínate, ¿cuál es el ¡Oh! soundtrack de tu vida? ¿Qué música a mí me Oh, encanta? Bueno, yo podría hablar de música de los 80, 90 porque a mí me encanta esa música. Pero coméntenos, sería una muy buena dinámica. Me encantaría sí, poder leerles cuál ha sido el soundtrack de tu vida. Ese que qué cuando lo bueno. pones dices, wow, esta es mi canción. ¿Cuál sería tu canción, Qué amiga? Para que nos comentes buenísimo. ahí, ¿no? Hoy no sé, para mí sería difícil. Pero de hecho esa pregunta es una típica pregunta que a veces hacemos en casa. ¿Cuál fue el soundtrack del año pasado, cuando termina el Claro, año o cuando están de cumpleaños? Y es bien divertido eso porque, claro, bien dices también, ¿no? De alguna manera tiene que ver con los sentimientos que evoca, con la memoria y todo lo emociones. que has dicho, ¿no? Y luego también hay etapas de vida distintas donde nos hace más sentido un tipo de música que otro. Ujú, Eso también ujú. sucede, ¿no? Entonces, si bien por ahí dicen que la música que te gustó hasta los 8, hasta los 10 años te va a gustar toda la vida, dicen, Guau, así de guau. fuerte. Pero aún así, ¿no? Hay momentos en la vida que uno dice, oye, ¿sabes qué? Yo antes escuchaba bastante tal música y en realidad ahora como que, o sea, tampoco me molesta, pero no es algo ni por lo que pagaría por ir a ver, ni comprar, ni nada, o sea, ¿no? Entonces también la vida nos va cambiando y como va siendo parte, ¿no? La música de nuestro soundtrack, un poco de vida, de la etapa, vamos Claro. cambiando, ¿no? Sí, porque inclusive como ponemos como ejemplo también las películas, las grandes películas que han marcado también nuestra vida. Hemos ido a ver, por ejemplo, un Titanic. ¿Quién no escucha la canción de Titanic, es Titanic y se ponen así como en el barco? También que estaba en el barco. Claro, porque o sea, evocamos ese momento donde ella estaba en el barco y tal. No sé, por ejemplo, no sé, todas las canciones bueno, ese es el de Titanic, el de, ¿te acuerdas de esa canción? No sé si algunos que nos van a escuchar o de nuestra edad, sí. Ghost, el lenguaje del amor, ¿te acuerdas? Cuando ella estaba haciendo así y estaba haciendo ¿Me en vas el a creer barro. que no la vi? ¿Cómo va a ser? Tienes tarea, amiga, No vela. soy El muy rostro de romántica yo, pero bueno, pues. pero esa era esa Pero escena sí sé clásica. perfecto la Claro, canción. o todas las de Tom Cruise, o sea, todas esas canciones que evocan, dices, esa es, entonces, Star Wars, por ejemplo. Ah, bueno, ahí Entonces, sí. Star Wars. ¿Cómo es que la música ha influenciado Sí, también sí, el cine? Porque nosotros lo escuchamos y decimos Star Wars, sí, ¿no? claro. Entonces, claro, la música ha estado como,
y cuando comenzamos a hablar del tema, la música ha estado desde el principio y nos sigue acompañando hasta el día de hoy. Por eso es que comentábamos y les sugerimos, les vamos a sugerir a cada uno de ustedes que nos escriban, por favor, cuál sería su soundtrack de su vida y qué evoca, qué momento de su vida evoca, porque sería lindo escuchar, leerlos, ¿no? Y igual también por ahí nosotros estaremos poniendo, nos comprometemos a poner cuál sería, que como dice Jimé, va a estar difícil, pero sí nos comprometemos a poner ahí, en este episodio, cuál sería el soundtrack de nuestra vida, ¿no, amiga? Sería interesante escucharlos. De todas maneras, por lo menos si no de la etapa, insisto, ¿no? Porque de repente uno dice, bueno, si les cuesta si les cuesta de la vida, de repente, ay, ¿sabes qué? En mi etapa. Es que, claro, o definitivamente me recuerda a la infancia, me recuerda a mi abuela, mi tía querida, ¿no? Claro que sí, compartámonos canciones y música para recordar juntas, de todas maneras. Totalmente, y pongámosle música a la vida, que la vida con música se escucha muy, muy distinto, ¿no? Entonces, igualmente les esperamos nuevamente en un nuevo episodio de Bendita Hora, Bendito Café. Pongan música y seamos felices. Les mandamos un abrazo cálido, cálido, cálido. Abrazo grande. El soundtrack de su vida, no se olviden. Aquí en Bendita Hora, Bendito Café. Bye, bye.